Estimados participantes, les saluda Fiorella Bibiloni, gestor académico de la Escuela Nacional de Indecopi. Recordemos que es importante su ingreso puntual y su permanencia total en la videoconferencia. Es importante que su usuario nos brinde su nombre y apellido para el registro de asistencia automatizado. Este registra su ingreso y salida. La participación a través del chat enriquece nuestro aprendizaje. Asimismo, es importante cumplir con las normas de convivencia estipuladas en nuestro reglamento. Al finalizar la videoconferencia, dejaremos en el chat una breve encuesta de calidad para la mejora de nuestras ofertas académicas. Sin más que agregar, informo que en breves momentos iniciaremos la sesión de hoy. Muchas gracias por su atención. Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Discriminación en el consumo, estereotipos de género en el consumo. Les saluda Ciro Apasacámara, coordinador de ejecución de actividades académicas de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, que está dirigida a la ciudadanía en general, la Escuela Nacional del Indecopi busca brindar información a los consumidores sobre la discriminación en el consumo y la labor que cumple el Indecopi en dicha materia, con especial énfasis en las acciones desarrolladas para prevenir la discriminación por estereotipos de género. En esta ocasión nos acompaña como ponente la señorita Sandra Cárdenas Panuera, quien es abogada y magíster en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid y maestrando de la Maestría en Administración Estratégica de Empresas de Centrum, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente, se desempeña como especialista de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi, representando a la institución en comités multisectoriales y grupos de trabajo en protección al consumidor. Antes de dar pase a nuestra expositora, les expreso mi gratitud por su interés y puntualidad y les doy nuevamente la bienvenida a esta conferencia. Adelante, Sandra. Buenas tardes con todos y todas. Gracias, Ciro. Creo que ahora todos me escuchan bien. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Yo igual voy a agradecer que me confirmen si pueden verla completamente. A ver. Sí puede verse. Perfecto, Ciro. Voy a ponerle en modo presentación. Ahí está, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, otra vez los saludo. Para mí es un placer poder estar en este espacio con ustedes y poder compartir sobre este tema tan relevante para nosotros desde el Indecopi, pues el tema de discriminación en el consumo y sobre todo centrarnos en lo que son los estereotipos de género en el consumo es muy relevante desarrollarlo, ya que nos permite poder ubicarnos en lo que es la protección al consumidor, pero centrándonos un poco en esta problemática que de hecho para nosotros ninguno de nosotros es ajeno. Creo que
que alguna vez hemos podido ver algún tipo de situación donde se haya podido dar algún tipo de acto discriminatorio, y cuánto más cuando de repente se dan en situaciones como la vamos a ver más adelante, como lo es la publicidad o en la misma contratación de bienes o adquisición de productos y servicios en el mercado en general, ¿no? Para ello he planteado que podamos desarrollar este índice que pues nos va a permitir un poco conocer desde lo más básico y adentrarnos a lo más específico, a lo más especializado, pues todo este tema en cuanto a la discriminación y estereotipos de género. Primero vamos a partir por algo muy, por así decirlo, lo más relevante que nos va a permitir entender toda esta problemática dentro de lo que es la relación del consumo, pues es las definiciones básicas en materia de protección al consumidor. Vamos a definir, pues, cuando estamos frente a una relación de consumo y que nos va a permitir conocer a más detalle, pues, cómo se da esta protección desde este ámbito, ¿no? En segundo lugar, pues, lo que proponemos es que podamos desarrollar este marco normativo que se da en materia de igualdad y no discriminación, que vayamos desde lo que es nuestra norma general, por así decirlo, nuestra Constitución, hasta nuestra norma especial que está relacionada a lo que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que rige y pues que recoge y engloba, reúne toda la normativa en materia de protección de consumo. Luego quiero que podamos ver un poco cuáles son las competencias del INDECOPI en este campo, en este ámbito, y también podamos conocer algunos de los pronunciamientos que se han dado desde nuestros órganos resolutivos en temas que están relacionados pues a la discriminación o a los estereotipos de género, ¿no? También vamos a desarrollar cuáles son las acciones que el INDECOPI pues ha desarrollado para prevenir la discriminación de estereotipos de género, porque es relevante para nuestra entidad no solo centrarnos en el momento ex post, cuando de repente ya se dio una afectación que naturalmente conlleva un accionar de parte nuestro, como es la imposición posiblemente una sanción o el dictado de alguna medida correctiva, sino que también podamos ir un paso adelante, ¿no? Podamos determinar diferentes acciones que nos permitan prevenir, es decir, estar antes de que surja la afectación a este consumidor en una relación de consumo. Pues vamos a conocer cuáles son esas acciones que el INDECOPI desarrolla con este fin. Y finalmente, pues queremos terminar yendo un poco a la práctica, es decir, pudiendo conocer cuáles son aquellas pautas, aquellas cosas que nosotros podemos incorporar, principios que podemos incorporar en nuestro accionar como consumidores, porque finalmente todos somos consumidores, con el fin de poder prevenir los estereotipos de género en el consumo. Y también, cómo no, desde nuestro rol como proveedores, si es que también naturalmente, como soy conocedora, nos acompañan también personas pues que actúan desde este ámbito, ¿no? Vayamos y empecemos desde lo más básico. Se puede decir desde la base de esta pirámide a la cual queremos llegar con lo más específico del tema que nos reúne el día de hoy. ¿Cuáles son estas definiciones que debemos de conocer de manera más básica? Cuando hablamos de una relación de consumo y una relación en general, pues hablamos de dos partes. Vamos a hablar por un lado de un consumidor, naturalmente, y de un proveedor. En el caso de los consumidores, estamos frente a un consumidor o usuario en los términos de lo que reconoce el Código de Protección y Defensa de este consumidor, cuando estamos frente a una persona natural o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta como destinatario final productos o servicios que son materiales o inmateriales en beneficio propio de su familia o de su círculo social, y ajeno o distante o completamente diferenciado de lo que sería una actividad empresarial. Ojo, hay que tener en cuenta que no se considera consumidor a aquel que adquiere o utiliza algún bien, algún producto, algún servicio cuando actúa o está dentro de una actividad comercial como proveedor, porque naturalmente el consumidor va a ser quien va a usar y disfrutar un bien, un producto o servicio, tanto él o de repente su círculo familiar o su círculo social, pero lejos de los fines comerciales. Ahora, nos preguntaremos ahí muy probablemente, ¿y qué sucede entonces, Sandra, cuando el código habla en términos de personas naturales o jurídicas, cuando hablamos de los microempresarios? ¿Estos califican o no como consumidores? Sí, de hecho el código lo recoge, y naturalmente los microempresarios que evidencian una situación de asimetría informativa frente a un proveedor va a tener la condición de consumidor. Cuando hablamos de
asimetría informativa. Naturalmente, quiero que vayamos al término más básico, pues cuando hay una diferencia, ¿no? Algo es asimétrico cuando es diferente, es decir, no hay un equilibrio. Por un lado está un consumidor, por otro lado está un proveedor. Naturalmente, el proveedor está en una mejor condición porque conoce mejor el producto, conoce mejor el servicio porque probablemente lo ha diseñado, lo ha fabricado, es parte de esa esfera de la producción en la que se dio este producto, mientras que el consumidor pues va a estar en una condición naturalmente diferente a la del proveedor, probablemente hasta podríamos decirle en un primer momento desproporcionada. Cuando nosotros hablamos de un microempresario donde se haga evidente este desequilibrio, por así decirlo, esta asimetría, pues vamos a poder hablar que este microempresario es también un consumidor cuando hay esta diferencia. Eso quiere decir que, por ejemplo, este microempresario va a calificar como consumidor cuando adquiere un producto o un servicio que no tiene que ver con la actividad comercial que desarrolla, porque como microempresario pues desarrolla una actividad empresarial. Si no tiene que ver con esta actividad, sino que es un bien, un producto, un servicio para uso personal, para disfrute propio o de su círculo familiar, pues estaremos también en lo que el código reconoce como consumidor final frente a lo que sería un microempresario. Ahora, la otra parte de la relación de consumo, pues está el proveedor. ¿Quiénes van a ser los proveedores? El código pues establece que son las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que de manera habitual pues fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan, envasan, almacenan, entre otras actividades, para productos o servicios para ponerlos a disposición del consumidor. Entonces, me gusta porque en esta parte de la presentación pues podemos ver un poco y desagregar un poco lo que el código nos señala. El código reconoce como proveedor a los distribuidores o comerciantes. ¿Y quiénes son estos? Pues básicamente van a ser aquellos que van a ofertar al por mayor o al por menor productos o servicios, no necesariamente, digamos, en relación directa al consumidor, es decir, que se lo van a dar directamente a manos del consumidor, no, porque probablemente un distribuidor pues va a distribuir a otros proveedores a su vez quienes tendrán relación directa con el consumidor, pero no pierden su condición de proveedores. También están los productores o fabricantes que naturalmente pues son quienes producen, extraen, industrializan o transforman bienes que son puestos finalmente a disposición de los consumidores. También van a estar los importadores que también son reconocidos como proveedores. Estos pues importan productos del exterior para su venta en el ámbito nacional, en el mercado nacional de diferentes productos. En el caso de los prestadores, sí es importante que podamos tenerlo en cuenta, pues así como lo dice la terminología, son quienes prestan servicios a los consumidores y un ejemplo creo que nos va a poder aterrizar esto mucho más claramente, pues yo con mi condición de abogada podría ser una prestadora de servicios si es que yo trabajase, por ejemplo, brindando mis servicios como asesor jurídico a una persona que contrata mis servicios para defenderlo en algún caso o de repente para asesorar a una empresa, estaría actuando en una condición como proveedora. También estaría un técnico en sistemas, por ejemplo, que brinda sus servicios a los consumidores para pues la reparación o arreglo de lo que sería cualquier tipo de electrodoméstico, maquinaria, entre otros, ¿no? Entonces, tenemos al consumidor y al proveedor en esta relación de consumo. Pues lo que une a esta relación, lo que hace que interactúen este proveedor y este consumidor, pues va a ser el producto o servicio, que podríamos ponerlo como en el punto medio, ¿no? Que naturalmente un producto pues va a ser cualquier bien, mueble o inmueble, material o inmaterial, de origen nacional o no, que pues expende este proveedor al consumidor. Y por otro lado el servicio pues va a ser cualquier actividad o prestación de servicios que se ofrezca en el mercado, que inclusive tenga que ver con la naturaleza bancaria, financiera, de seguros, o también cualquier tipo de prestación técnica o profesional hacia los consumidores, pues va a calificar también como un servicio. Entonces, ya hablando y teniendo todas estas partes en la relación de consumo, pues tenemos que saber que la relación de consumo no va a ser nada más que la relación por la cual un consumidor adquiere un producto o contrata un servicio de un proveedor, pero acá, y esto es importante, a cambio de una contraprestación económica. Naturalmente, el proveedor, en los términos de lo que hemos visto su definición, pues produce, distribuye, acondiciona un producto o brinda un servicio siempre para obtener algún tipo de ganancia económica. Y naturalmente el consumidor, para poder adquirirlo, va a tener que pagar el costo de este producto o este servicio para que estemos dentro de una relación de consumo.
Entonces, habiendo un poco ya aterrizado esta definición de lo que es la relación de consumo, sus componentes, pues tenemos mucho más claro dónde nos ubicamos cuando hablamos, por ejemplo, de la discriminación en una relación de consumo. Entonces, sabemos de que pues el acto discriminatorio se va a dar dentro de esta relación de la cual hemos hablado, pero ahora vamos a ver a detalle qué dice nuestro marco normativo en materia de igualdad y no discriminación. Vayamos desde, como lo mencionaba al inicio, pues nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política del Perú establece lo siguiente. El artículo 2 dice que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, a que nadie deba ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otro índole. Lo deja abierto. Nuestra Constitución deja abierto esta protección y dice que todos somos iguales ante la ley y que nadie puede ser discriminado. Yendo un poco más a la normativa más especial, pues hablamos del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Pues cuando si estamos en una relación de consumo donde vamos a ver de repente algún tipo de acto de discriminación o la prohibición de estos actos de discriminación, pues vamos a tener que verificar lo que dice nuestro Código de Protección y Defensa del Consumidor. Y de hecho el artículo 1 pues parte recogiendo cuáles son los derechos de los consumidores. El literal dice pues que tenemos derecho como consumidores a un trato justo, equitativo en toda transacción comercial, es decir, en toda relación de consumo, a no ser discriminados por motivo de origen, raza, sexo, idioma, opinión, condición económica o de cualquier otro índole. Naturalmente, nuestra normativa de protección al consumidor tenía que ir en línea en lo que dice nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, y pues reconoce este derecho. Mientras que también el artículo 38 pues va a algo mucho más específico. Si hay este derecho que tienen todos los consumidores, pues naturalmente va a haber una prohibición para los proveedores. Dice el numeral 1, que los proveedores no pueden establecer discriminación alguna por motivo de origen, raza, sexo, idioma o cualquier otra índole respecto a los consumidores cuando se encuentren dentro o expuestos a una relación de consumo. Yo subrayaría, además de lo que ya está subrayado en la presentación, esta última parte que dice o expuestos a una relación de consumo. ¿Por qué? Porque podría ser que de repente no se haya dado todavía la relación de consumo. Como lo veíamos al inicio en la primera parte, pues la relación de consumo se va a dar cuando hay un consumidor, cuando hay un proveedor, cuando hay un producto o un servicio y hay una contraprestación, es decir, yo consumidor pago y me dan este producto o servicio. Pero de repente no se ha dado todavía, no se ha concretado esta relación de consumo. De repente yo como consumidor llegué a un lugar para poder adquirir, para poder contratar un producto o servicio y, por ejemplo, soy objeto de un trato discriminatorio. La norma prohíbe que aún en una relación, aún cuando de repente la relación de consumo no se haya dado, sino que solamente haya estado expuesto, yo haya ido a ese lugar para contratar, adquirir un producto o servicio, pues está prohibido que ese proveedor naturalmente haga contra mí algún acto discriminatorio por cualquiera de esos motivos que expone la norma, ¿no? Ahora, el código pues también señala en el numeral del artículo 38, el 2 y el 3, pues que está prohibida la exclusión de personas sin que medien causas de seguridad del establecimiento, tranquilidad de sus clientes u otros motivos similares. Pues de hecho podemos estar en situaciones en donde pues se haga una exclusión, pero por una razón o por una causa de seguridad, alguna situación en donde sea necesario excluir a alguien por proteger a otras personas. Dice que si es que no sucede esto, pues está prohibido cualquier otro tipo de exclusión, ¿no? Podría darse pues situaciones en donde también el artículo del numeral punto 3 dice el trato diferente de los consumidores debe establecerse causas objetivas o razonables. Por ejemplo, allí podemos hablar de la atención preferente en un establecimiento, que naturalmente tiene que obedecer a situaciones de hecho distintas o que justifiquen este trato diferente a esta persona que tiene o que goza este derecho a la atención preferente para que pueda ser tratado, valga la redundancia, de manera diferente. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, de que yo como persona natural, Sandra Cárdenas, en el uso de todas mis actividades, pues exija que me den un trato preferente frente a una persona, un adulto mayor que está a mi lado y que naturalmente tiene otra condición y que requiere otro tipo de atención por su natural condición. Entonces, allí estamos pues frente a una causa objetivo razonable, ¿no? Tiene que haber esa causa objetivo razonable para que pueda ser posible un trato diferente.
Entonces es importante que podamos tener en cuenta eso. Y esto va a ser lo más relevante para poder tener un poco más claro, pues, cuando estamos frente a una situación de discriminación o un acto discriminatorio, a partir de lo que reconoce la Constitución Política del Perú y a partir también de lo que establece el código que hemos visto, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, pues los siguientes elementos van a configurar un acto discriminatorio. Primero, que haya un motivo prohibido. Segundo, que se dé un trato diferenciado. Y tercero, que naturalmente haya un menoscabo a la dignidad de la persona como ser humano. Entonces, allí tienen que, básicamente estos tres elementos tienen que darse para que se configure un acto discriminatorio. Y de repente aquí lo que más puede resaltar o que puede causar una duda en particular es, sabemos de repente que es un trato diferenciado, es decir, que ha habido un trato diferente del consumidor A al consumidor B. Podemos entender cuándo se menoscaba la dignidad de la persona como ser humano, pero cuando hablamos de motivo prohibido, ¿a qué nos referimos? Y justo en la siguiente diapositiva podemos ver un poco a qué nos hacemos o a qué se hace referencia cuando hablamos de motivos prohibidos, según la normativa pues, que hemos podido revisar. Primero hay motivos prohibidos inherentes y hay otros que son adquiridos. Inherentes van a estar relacionados pues, a lo que tiene que ver con el sexo, el origen, la raza, capacidades diferentes, orientación sexual, color de piel, entre otros, mientras que los motivos prohibidos adquiridos van a estar relacionados a lo que son la religión, la opinión, la cultura, una posición económica, entre otros. Entonces, cuando miden estos tres elementos, que eran justamente los anteriores que veíamos, alguno de estos motivos prohibidos, un trato diferente y un menoscabo a la dignidad del ser humano, pues vamos a estar frente a un acto discriminatorio que naturalmente nuestra legislación pues prohíbe y que al otro lado pues de la balanza, al estar prohibido pues protege al consumidor dentro de una relación de consumo de cualquiera de estos, de la comisión de cualquiera de estos actos. Entonces, veamos un poco cuál es la competencia del INDECOPI y los pronunciamientos que se han dado. A lo largo de estos años hemos cogido algunos de los casos más tipo, los voy a señalar y de hecho en la presentación se va a quedar, si es que los quieren revisar a mucho mayor detalle, están las resoluciones que si ustedes están interesados en revisarlas, pues pueden buscarlo en nuestro mismo buscador de resoluciones donde pueden ver todo lo que se actuó, se evaluó en el caso en concreto. En esta presentación no necesariamente nos da el tiempo, es un poco ajustado y no nos da la posibilidad de mencionarlos todos, pero sí voy a hacer referencia con mucho más detalle a los últimos casos que son los más recientes, pero sí voy a mencionarlos en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, a la competencia. En primer lugar, antes de ir a los casos, pues la competencia del INDECOPI en materia de igualdad y no discriminación al consumo, pues está regido primero en las funciones que se delegan al INDECOPI a través del decreto legislativo 1033, que es la ley de organización y funciones del INDECOPI, pues señala que el INDECOPI es un organismo autónomo y que está encargado de proteger los derechos de los consumidores, vigila la información que hay en el mercado, que ésta sea correcta, asegura que los bienes y productos que se brinden en el mercado pues sean idóneos y finalmente pues también señala que hace todo, cumple todas estas funciones evitando la discriminación en las relaciones de consumo. Nuestro Código de Protección al Consumidor en el artículo 135 pues reconoce que el INDECOPI en su calidad de Autoridad Nacional de Protección al Consumidor pues vigila el cumplimiento de todo lo que recoge nuestra normativa en materia de consumo que naturalmente, como ya lo hemos visto, pues prohíbe. Primero, reconoce el derecho a no ser discriminados y prohíbe a los proveedores que pues, ejerzan algún tipo de acto discriminatorio contra los consumidores. A lo que iba hace un momento y que estaba mencionando. Estos son algunos casos que nosotros queríamos presentar en este espacio, pues por discriminación por motivos raciales, que han sido iniciados de oficio de parte del INDECOPI, pues están casos desde el 2005, ¿no? Está el caso que se dio a nivel del caso de la discoteca Aura, donde el INDECOPI pues sancionó, multó a esta discoteca y ordenó naturalmente abstenerse de prácticas discriminatorias de la misma manera como sucedió en el caso del Café del Mar. Y finalmente también uno de los casos tipo que se dio fue el caso de Asia Rock, ¿no? Que en la resolución que justo señaló ahí, por eso lo hemos colocado para que si necesitan revisarlo con mayor detalle lo puedan verificar, pues aparte de multar a este establecimiento, pues multa con 50 OITs, ordena el abstenerse de prácticas discriminatorias y que se dé una publicación de aviso y capacitación al personal por los
hechos que se suscitaron, ¿no? En el caso de discriminación por discapacidad, pues hemos encontrado algunos casos donde el INDECOPI, por ejemplo, identificó que un proveedor pues se negó a contratar un seguro de salud a una persona con síndrome de Down, donde no se encontraron causas objetivas para esta negativa y naturalmente pues sancionó, multó a esta empresa y ordenó de manera inmediata que se dé trámite a la solicitud de afiliación. También tenemos el caso que se dio en el Metropolitano cuando se identificó que pues no se brindó las facilidades a una persona con discapacidad motora para que pueda desplazarse en lo que era su silla de ruedas. Naturalmente también hubo una multa y una orden de que se puedan abstener de este tipo de conductas similares. Otro de los casos pues, que se dio en el 2014 sea el caso del condicionamiento de acceso de 5 personas sordomudas a un vuelo para que estuvieran acompañadas. Naturalmente el INDECOPI luego de ver este caso pues también multó a esta empresa, ¿no? En casos por discriminación por orientación sexual pues se identificó también este caso del hotel de Tacna, donde se dio una negativa de brindar uno de los compartimentos de las habitaciones a una pareja gay. También estuvo el caso de Plaza San Miguel, donde un agente de seguridad pues exigió a una pareja gay retirarse del centro comercial solo por su condición sexual. El caso Godfrey pues es una discoteca que impidió la entrada de personas trans. Naturalmente el INDECOPI luego de la evaluación que hizo pues multó con 50 UITs, ordenó publicar un aviso de que es un establecimiento donde no se permiten este tipo de actos discriminatorios, se ordenó capacitar al personal y abstenerse de toda práctica discriminatoria. Finalmente, identificamos a continuación unos casos de discriminación por identidad de género, ¿no? Está el caso del 2000, justo reciente, la negativa de ingreso a la hiperbodega Precio 1, donde pues se sancionó a Hipermercados Totus por discriminación al negar a la denunciante el ingreso a esta hiperbodega Precio 1 debido a su identidad de género. Se visto como medida correctiva pues que se capacite a su personal de atención al cliente y que se coloque este cartel de que está prohibido todo acto discriminatorio. También en este año pues se dio la negativa de acceso a servicios higiénicos en el Megaplaza de Chimbote, donde se sancionó a la empresa administradora de estos servicios del centro comercial, donde naturalmente pues lo que esta empresa hizo fue discriminar a la denunciante por su identidad de género, le negó el ingreso a los servicios higiénicos de mujeres del establecimiento, le indicó que tenía que usar los servicios para personas con alguna discapacidad y naturalmente la evaluación que se dio pues el INDECOPI sancionó y también visto como medida correctiva la capacitación al servicio de atención al cliente y la colocación de lo que son estos avisos, ¿no? De que está prohibido todo acto discriminatorio. Como podemos ver, pues el INDECOPI a través de sus órganos resolutivos, tanto de oficio como de parte, ha conocido diferentes casos y ha sancionado cualquier acto de discriminación en mérito a lo que nuestra normativa pues reconoce, este derecho a este trato igualitario, de que todos somos iguales ante la ley y esta prohibición a los proveedores de realizar cualquier acto discriminatorio. A continuación, quiero que podamos centrarnos un poco en las acciones del INDECOPI que ha tenido para prevenir la discriminación. Como les decía hace un momento, no solo nuestra institución pues llega ex post, que naturalmente es necesario esta actuación luego de identificado un acto discriminatorio, es necesario sancionar a ese proveedor, es necesario dictar medidas correctivas que correspondan, es necesario que haya esta observación de oficio, este seguimiento que se hagan estos casos y que se vean a nivel de los órganos resolutivos estas denuncias, ¿no? Pero también estamos de la mano y a la par de trabajar en dictar acciones, en hacer acciones que puedan prevenir este tipo de actos discriminatorios, ¿no? O por estereotipos de género. Y aquí quiero mencionarles un poco lo que ha venido realizando nuestra institución a lo largo de este tiempo. Primero estamos enfocados en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Como saben, el INDECOPI como ente rector pues, del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, que está compuesto por diferentes integrantes, busca desarrollar diferentes acciones que puedan no solamente
accionar frente a algún tipo de afectación, sino prevenir de manera conjunta en los diferentes ámbitos y los diferentes integrantes, pues acciones que puedan prevenir la discriminación en el consumo. Por ejemplo, ¿a través de qué acciones se han dado esto? En el 2015 pues se dio la publicación de lo que son los libros Discriminación en el consumo y trato diferenciado o ilícito. También en el 2020 se publicó una mirada global a la discriminación en el consumo que recogía la jurisprudencia del INDECOPI durante todos estos años en materia de discriminación. El INDECOPI a su vez también en el 2019 se incorporó a la Comisión Nacional contra la Discriminación, que pues forma parte de diferentes entes y diferentes ámbitos, pues se trabajan diferentes acciones en pie de lucha contra la discriminación, y el INDECOPI desde el 2019 forma parte de esta comisión. De la misma manera, pues se ha promovido que hayan accionarios, que hayan acciones, que se den diferentes tipos de situaciones de parte de los proveedores para poder promover la igualdad e inclusión en el consumo. Para esto, pues, se ha promovido un premio de primero a los clientes, donde se incluyó una categoría de igualdad e inclusión, ¿no? Donde se reconocían estas buenas prácticas dirigidas a promover esta igualdad. Asimismo, en el año 2020 pues, se dio un diagnóstico. El INDECOPI trabajó de la mano con lo que ha sido Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en lo que fue este estudio, ¿no? Este diagnóstico sobre estereotipos de género en el consumo y la publicidad, pues que identificaba cómo a lo largo de estos años en nuestro país, pues, se han identificado diferentes estereotipos de género en el consumo, en la publicidad, que han venido afectando naturalmente los derechos de los consumidores y por ende los derechos de la persona como tal, ¿no? Porque son derechos inherentes a la persona. Pues en este diagnóstico se presentó todos esos hallazgos que se hicieron a través del estudio que se dio. En el 2021 también se dio la guía para promover la igualdad de las mujeres en la publicidad y relaciones de consumo. También se hizo en coordinación con el Programa de Naciones Unidas y se presentó este estudio, ¿no? La guía que reconoce diferentes principios con el fin de promover esta igualdad. Ahora, esto es muy importante porque de hecho nos permite poder prevenir este tipo de acciones, que son diferentes pautas que hemos identificado nosotros como INDECOPI, que son necesarias con el fin de poder prevenir los estereotipos de género en el consumo. Recuerden que estamos hablando dentro de toda esta relación de consumo que hablábamos al inicio, ¿no? ¿Qué principios podemos incorporar? ¿Qué pautas podemos incorporar con el fin de que se pueda prevenir, de que no podamos llegar a esta afectación o como proveedores y también como consumidores, pues poder lograr que se dé este trato inclusivo e igualitario en todas las relaciones de consumo? Primero, reconozcamos un poco qué es un estereotipo de género, ¿no? Para ello tenemos que reconocer que un estereotipo de género pues es una visión generalizada, como lo dice la presentación, una preconcepción de atributos, características, roles, cualidades que deben de cumplir, por ejemplo, las mujeres o los hombres para ser considerados como apropiados en la sociedad, ¿no? Es decir, hay ciertas cualidades que la sociedad, la mayoría de la sociedad reconoce como que son inherentes a las mujeres y a los hombres para que cumplan un rol, entre comillas, aceptado por la mayoría de la sociedad. Ahora, ¿qué ha sucedido? Pues la evidencia muestra que esta asociación de estos roles de estereotipos de género, pues hay una asociación en estos estereotipos con la discriminación estructural de género y la violencia contra las mujeres. De hecho, esto se hizo un estudio y pues se reconoció de que cuando hay estereotipos de género, es decir, esta visión generalizada, esta percepción de atributos o características que nosotros asumimos que una mujer o que un hombre debe tener, pues permite o es de alguna manera como un sustento, una base que promueve la asociación de lo que es la discriminación estructural en el consumo, ¿no? Y naturalmente promueve la violencia de género y, como no, también contra las mujeres. En este caso fue lo que se evidenció en ese momento. Ahora, ¿qué estereotipos de géneros están presentes? Para, digamos, verlo de manera un poco más clara en el caso de nuestro país. Lo que se puede identificar, que por ejemplo, esto es según la encuesta de ENARES del 2020, que se identificó que las personas a quienes fueron encuestadas, pues identificaban que habían roles de género. Por ejemplo, las mujeres con género femenino eran identificadas como, en su mayoría de personas encuestadas, como responsables principalmente de las labores de la casa, del hogar, del cuidado de los hijos,
es decir, relacionadas mucho más al ámbito doméstico, mientras que los hombres estaban mucho más relacionados a ser como los responsables de poder realizar las labores productivas, de realizar ese trabajo remunerado fuera de casa. Entonces, se identificaba que había este rol de género y que las personas identificaban que había este rol de género que los encuestados pues reconocían. Otros roles que también se identificaron, roles, por ejemplo, sobre la sexualidad, en donde las mujeres eran identificadas de manera mayoritaria como objetos sexuales para el placer de los hombres, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, los hombres eran más identificados como aquellas personas siempre disponibles al ámbito sexual, es decir, se les estereotipaba de manera generalizada con que los hombres tenían esta cualidad y las mujeres tenían esta cualidad. En los roles de pareja, pues también habían estos estereotipos, identificaban pues que la mujer era como la posesión del hombre, es decir, que le pertenecía al hombre o a su pareja, ¿no? Mientras que el hombre era el que estaba a cargo de controlar la relación o poseer, digamos, el mando de esta relación, ¿no? Entonces, estos diferentes roles que se identifican y que se identifican como estereotipos de género nos permite un poco aterrizar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos, pues, de esas acciones que están dirigidas a lograr erradicar estos estereotipos de género que, como lo veíamos por el estudio que se publicó, pues que naturalmente promovía en muchos de los casos pues la discriminación, ¿no? La discriminación de género y sobre todo también promovían lo que era la violencia contra las mujeres. Entonces, podemos preguntarnos ahora por qué entonces es importante promover la igualdad entre mujeres y hombres, por qué es importante, por ejemplo, identificar estos roles de género que están presentes de repente en nosotros mismos y que los identificamos por cómo fuimos criados, por la sociedad en la que hemos crecido y todo ello, ¿no? Y en el caso en concreto, ¿por qué es importante promover esta igualdad entre los hombres y las mujeres en las relaciones de consumo? Es decir, cuando estamos los consumidores frente a un proveedor en una relación de consumo y también en la publicidad. Primero, porque en el Perú existe un contexto de discriminación estructural de género, como lo decía. Pues si volteamos atrás podemos identificar muchos casos en donde se ha podido identificar que era natural ciertas acciones que discriminaban no solamente a las mujeres, que también discriminaban de una manera y pues trataban de manera diferente también a otro tipo otras condiciones, ¿no? Ahora también porque la publicidad y en las relaciones de consumo pueden afianzar la discriminación estructural contra las mujeres o contribuir a reformarla. Es decir, es importante que se promueva la igualdad porque la publicidad puede hacer que se afiance la discriminación o que también se promueva lo contrario, la igualdad. Entonces es importante que se pueda promover esta igualdad y que estemos atentos a que en la publicidad, que naturalmente promueve una relación de consumo, es decir, la adquisición de un producto o servicio, pues no estén presentes estos estereotipos, estos actos discriminatorios y que den mensajes que puedan hacer que la discriminación pues se arraigue de manera estructural en los diferentes ámbitos de nuestro país, de nuestro estado, de nuestro gobierno y también naturalmente del mercado, ¿no? Ahora, nosotros queremos recoger y presentar en este momento algunas pautas que nosotros pues hemos podido identificar con el fin de poder prevenir los estereotipos de género en el consumo, ¿no? Son pautas o podemos llamarle también principios que buscan ser de utilidad para que los diferentes actores dentro de una relación de consumo que están vinculados a la relación de consumo pues puedan incorporarlos y que finalmente nos van a poder ayudar a prevenir estos estereotipos que, como lo hemos visto, pues pueden provocar actos discriminatorios, ¿no? Y de violencia de género. Por ejemplo, aquí tenemos que es importante que podamos reconocer que en las relaciones de consumo pues pueden manifestarse esos estereotipos y se recomienda por ello. 1. Si estamos como proveedores, si somos proveedores de algún producto o servicio, pues no brindemos tratos diferenciados a mujeres y hombres, así como tampoco a otras personas que pertenecen a grupos de situación de vulnerabilidad. La excepción que el trato diferenciado pues conlleva o recoge es que sea necesario para garantizar mejor los derechos de la persona en la relación de consumo, ¿no? Y que no se encuentre basada en un estereotipo de género o en base a otra variable. Entonces, si en alguna situación se tiene que brindar un trato diferenciado, este no tiene que estar sustentado por algún tipo de condición o estereotipo que nosotros podamos tener, ¿no? Como lo mencionábamos en un ejemplo anterior, pues si yo voy a atender como proveedor de manera diferente a una persona de la otra, pues
puede darse por una situación en que, por ejemplo, sea esta persona objeto de la atención preferencial porque tiene una condición que requiere esta atención preferencial. De repente es una mamá, una mujer gestante, de repente es un papá con sus hijos pequeños, de repente es un adulto mayor, entre otros. Solamente allí podría darse este trato diferenciado que sea sustentado de manera real y de manera en la cual no se vea una afectación, sino que naturalmente frente a estos diferentes grupos de personas y necesidades diferentes, pues sea objetivo su actuar, ¿no? Como segundo punto, pues no debemos negar el servicio ni la adquisición de un producto a un consumidor o a una consumidora por variables como el color de la piel, la ropa, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género, entre otros, sino que se debe asegurar que el servicio o producto brinde igualdad de condiciones y que sean proporcionados de manera accesible para garantizar esta igualdad de condiciones. En tercer lugar, pues que el ofrecimiento de servicios o venta de productos tradicionalmente considerados como masculinos o femeninos prioritariamente, pues no necesariamente tenga que darse o siga dándose así. Es como que podríamos, justo lo poníamos ahí en el PPT, que de repente, no sé, aquellas cosas que eran vendidas en una ferretería, pues se consideraba que naturalmente el cliente iba a ser en su mayoría masculino, en su mayoría hombres, porque pues ellos se dedican a este tipo de actividades. Pues no, debemos identificar que todos nuestros productos, todos nuestros servicios no tengan estos sesgos, ¿no? No tengan este tipo de sesgos en donde naturalmente si viene otra persona, pues se pueda de alguna manera sentirse limitada a poder adquirir estos productos o servicios. Como punto 4, pues nosotros reconocemos que en el caso de que el servicio o adquisición de determinado producto acuda a una pareja de un hombre o una mujer, no asumir que el hombre va a ser quien va a pagar por el mismo. Y esto nos lleva probablemente a un caso que sucedió hace unos años, ¿no? Donde en un restaurante pues se asumía de que solamente el hombre era quien podía o tenía la capacidad de poder pagar por el producto o servicio que se iban a, por los productos que iban a vendérsele, ¿no? Entonces no asumamos esas cosas, ¿no? Porque naturalmente sabemos que tanto hombres como mujeres tienen la misma capacidad de poder asumir esos costos o de tener la iniciativa de poder invitar el uno o al otro lo que considere conveniente, ¿no? Como quinto, pauta que nosotros buscamos que podamos identificar para poder prevenir manifestaciones de estereotipos de género o que ocurran actos discriminatorios es pues que en los servicios vinculados a la recreación nocturna, consumos de bebidas similares, pues se recomienda no promover ingresos gratis o ese tipo de promociones en donde de alguna manera posicionen a la mujer o al hombre en una situación diferente, ¿no? Era muy usual antes como que solamente, por ejemplo, que tal persona, que solamente los hombres paguen y las mujeres entren gratis cuando va un hombre acompañado de una mujer. Entonces, seamos muy cuidadosos en la publicidad que queremos nosotros pues promover y que finalmente va a dar mucho que hablar de los principios que incorporamos en nuestra empresa como proveedores, ¿no? Porque podríamos estar haciendo una diferenciación, un trato diferenciado que no tenga una causa objetiva. Entonces, seamos cuidadosos en qué promociones, en qué tipo de publicidad también promovemos en el caso de los servicios que podamos brindar. Sobre todo esto estaba relacionado a los servicios de entretenimiento o lo que es recreación nocturna, ¿no? Ahora, es importante también que podamos adoptar políticas integrales que prevengan la discriminación y los estereotipos en los servicios y los establecimientos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo podemos hacer? Como empresas, como proveedores, pues nos va a ayudar mucho tener una política y un plan de igualdad de género con objetivos internos específicos, identificados y también objetivos externos, metas concretas e indicadores de medición. Eso es muy importante, tener indicadores de medición, es decir, que nos permitan medir cómo estábamos al momento de empezar y cómo nos encontramos en este momento. Entonces, tener esta política articulada, este plan de cómo poder promover la igualdad de género va a ser muy importante porque va a ser como nuestra hoja de ruta para poder saber hacia dónde nos dirigimos, dónde nos encontramos y qué incluso en el camino será necesario cambiar o incorporar para poder promover esta igualdad. Ahora, también es importante que podamos generar equipos diversos. Es decir, que como proveedores, como empresarios, pues pueda contribuirse a que se tenga
en nuestros diferentes colaboradores, pues diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas que nos permitan, digamos, darle un valor agregado a los servicios que brindamos o que también nos permitan identificar situaciones en donde podría estar dándose algún tipo de acto discriminatorio o algún tipo de estereotipo de género. Entonces, la promoción, la configuración de equipos diversos nos van a permitir también poder pues identificar ello. También es sumamente importante pues generar capacitaciones para prevenir la discriminación y estereotipos de género dañinos que se puedan dar, ¿no? No todo, como lo mencionaba hace un momento, creo que todos nacemos y formamos parte de una sociedad y nuestro país, no solamente las encuestas, sino estudios que ya han sido publicados, pues identifican que hay que hay discriminación estructural, que se identifican acciones que se promueven porque hay esta discriminación estructural. Entonces, el poder sacar ese chip, el poder renovar ese tipo de acciones o identificarlas y decir, esto lo vi muy común en mi familia, esto lo vi desde muy pequeño, pero no está bien, porque esto es un estereotipo de género, esto era un acto de discriminación, este comportamiento configuraba esto, pues lo vamos a poder ir haciendo cuando vamos aprendiendo. Entonces, como proveedores, tenemos la posibilidad de poder capacitar, de poder enseñar, con el fin de poder prevenir la discriminación y estereotipos de género que puedan darse no solamente de cara al cliente, sino dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Ahora también se recomienda pues que hayan procedimientos sancionatorios para actos de discriminación, es decir, que hay un procedimiento dentro de nuestras compañías, de nuestras organizaciones que esté regulado y que establezca naturalmente pues situaciones o sanciones que puedan darse cuando hay una afectación, cuando el personal comete algún acto, una falta que pueda promover un acto discriminatorio o que esté discriminando y afectando naturalmente la dignidad de otro colaborador. Entonces va a ser importante poder tener y contar con esos procedimientos que permitan no solamente identificarlos, sino también pues castigar estos actos con el fin de no volver a cometerlos y prevenirlos, ¿no? Ahora, para promover que los precios de los servicios y productos no posean sesgos de género, que son básicamente que no por ahí súper camuflados estén identificados como posibles estereotipos de género o que puedan promover posibles actos de discriminación, es importante registrar y comparar los precios que poseen los productos similares que son orientados a las mujeres y a los hombres, ¿no? Entonces, que no hayan este tipo de diferencias, sino que se comparen, que se verifique, que se registre, ¿no? Y si identificamos que existe algún sesgo de género en los mismos, pues recordar que esto tiene que cambiarse, porque muchas veces, como lo mencionaba, esto es inconsciente, no lo notamos, no ha sido tan común para nosotros que de repente no es fácil de identificarlo, ¿no? Entonces, por eso es importante que podamos registrar y comparar, estar súper atentos a que no estemos promoviendo, por ejemplo, algún tipo de sesgo en los precios al brindar nuestros productos o servicios para hombres y mujeres, ¿no? Ahora, también si hubiera algún sesgo de género en los precios de determinados productos, lo que se aconseja es ajustarlo de forma equitativa, naturalmente. Ello puede implicar un diálogo con diferentes actores en la cadena de producción, ¿no? Porque sí, puede ser que yo soy el proveedor, el que finalmente pongo a disposición los productos al consumidor final, pero detrás mío pues está el distribuidor, está el fabricante y de repente esto conlleve un accionar, un poder reunirse todos los actores y verificar pues qué está fallando, qué está pasando, porque finalmente está llegando esto al consumidor haciendo una diferencia que connota un sesgo que no tiene un sustento razonable, ¿no? Por lo tanto, es importante que podamos identificar esto. Ahora, ¿qué más con el fin de poder promover una diversidad de servicios y productos para niñas y niños, adolescentes y personas adultos acordes a la edad? Lo que se recomienda es que si somos fabricantes, si somos aquellas empresas de manufactura, pues diseñemos juguetes diversos para niños y niñas, que no estén solamente encajonados con que la muñeca pues tiene que ser solamente rosada, etc. No, sino que los niños y niñas pues tengan la posibilidad de poder tener juguetes que les permitan desenvolverse y divertirse de la misma manera en igualdad de condiciones, que no solo hayan bebés para niñas y para niños carritos, ¿no? Pues podemos ver, y probablemente en nuestras casas lo hemos podido ver con nuestros hijos,
que una niña fácilmente puede divertirse muchísimo utilizando un carrito o un avión y que no hay una necesidad de poder concentrar un sector o un tipo de juguetes para un niño o para una niña, sino que pues hay esta posibilidad de que ambos en igualdad de condiciones pues puedan tener este tipo de productos seguros naturalmente y que le brinden este tipo de esparcimiento o distracción, ¿no? Ahora, que las tiendas de venta de juguetes acondicionen los mismos acondicionen estos productos de tal forma que las niñas y los niños puedan sentirse libres de elegir, que puedan escoger naturalmente en medio de su libertad cuál es la preferencia o cuál le gusta más, ¿no? Que no se identifique como una sección para niños y otra para niñas, ¿no? Sino que haya esta posibilidad, ¿no? Ahora también que los catálogos, ¿no? Si nosotros como proveedores pues llegamos a través de comercio electrónico y damos a conocer nuestra lista de productos o servicios pues en la publicidad que ponemos a disposición, pues que recojan y que permitan y que promuevan esta capacidad de que los niños se sientan mucho más libres de elegir, ¿no? Que no estén direccionados unos juguetes para una niña y otros para un niño, ¿no? Que ellos tengan la capacidad de elegir naturalmente con sus padres de la manera más segura y lo que corresponda, ¿no? Finalmente, que el personal de ventas de los establecimientos pues tengan esta capacidad y estén entrenados para promover que los niños y niñas elijan diversos juguetes con los que puedan sentirse mucho más cómodos sin necesidad de que se puedan sentir juzgados o mal vistos, porque de repente no escogen al bebé, que naturalmente hace unos años pues solo se promovía para las niñas, ¿no? Entonces es importante y son acciones muy prácticas que podemos llevar a cabo y tener en cuenta con el fin de promover esta diversidad de acceder a servicios y productos, de acceder a servicios, productos para niños y niñas y adolescentes, ¿no? Ahora, otra de las acciones, otra de las cosas que podemos incorporar es conocer las experiencias de las mujeres, adolescentes y niñas en el consumo, ¿no? Es importante que podamos conocer cuáles son los mecanismos con los que los consumidores, pues, se sienten capaces para poder expresar situaciones en las que hayan podido sentirse incómodos, ¿no? Creo que para un proveedor, para una empresa, no hay nada más rico que conocer la experiencia de su cliente, ¿no? Entonces, es importante que podamos promover estos mecanismos de cara a que en posibles sesgos que puedan darse, posibles actos discriminatorios que puedan darse, posibles estereotipos que puedan haber en nuestras empresas puedan ser reportados, ¿no? De la manera más segura por las personas que puedan verse afectadas, ¿no? Ahora también es importante poder generar espacios para que las mujeres puedan manifestar algunas prácticas que puedan haber vivido y que les haya hecho sentir como discriminatorias, ¿no? Esto va a ser muy rico porque va a permitir pues conocer de cerca la problemática y tratarla, ¿no? Entonces, esto ha sido un poco de las pautas que nosotros queríamos compartir. Naturalmente sé que hemos podido ver desde el inicio cuál es la relación de consumo, cuál es la normativa que protege al consumidor de lo que son los actos discriminatorios y de los estereotipos de género. Y finalmente hemos querido terminar con unas acciones que nos permitan llevar a la práctica, pues, situaciones y acciones, valga la redundancia, que nos permitan prevenir no solamente estos actos discriminatorios, sino estos estereotipos de género que pueden promoverlos de manera en la que de repente muchas veces no son muy visibles, ¿no? Muchísimas gracias por la atención. Yo quedo a su disposición para absolver las dudas que pudieran tener, ¿no? A ver, déjenme verificar si tenemos algunas preguntas. Justamente me ha llegado una pregunta que dice que un dueño de un restaurante donde sucede, dice, un acto de discriminación a una pareja homosexual en su establecimiento debería tener antes que se dé al personal capacitado, claro, para evitar una sanción. Pero si ya lo tengo y sucede el acto de discriminación, ¿puedo librarme de la sanción? ¿Cómo procede la autoridad? Ya. Esta persona nos pregunta, pues, como un proveedor de servicios en este caso de un restaurante, ¿qué pasa si es que naturalmente he incorporado estas pautas que justo eran las últimas que hablábamos, está en mi personal capacitado, sabe cómo actuar y sucede igualmente una situación, un acto discriminatorio? Naturalmente, pues, si la pregunta es, esta persona, este consumidor que se vio discriminado, ¿tiene el derecho a poder denunciar? Sí, porque como consumidor tiene ese derecho. Fue víctima de un acto discriminatorio, efectivamente va a poder denunciarlo. En el procedimiento que se pueda dar, Indecopi verificará
todo lo que se pudo haber dado dentro del caso en concreto y podrá finalmente determinar si corresponde a algún tipo de sanción y qué tipo de sanción. Ustedes de repente, como lo saben, pues no es la misma sanción en todos los casos, ¿no? Pues, por ejemplo, en el Código de Protección al Consumidor hay una norma pues, que recoge que si hemos incorporado algún tipo de accionar, como lo que son este tipo de capacitaciones, programas de cumplimiento normativo que nos permiten establecer políticas con el fin de prevenir este tipo de situaciones, pues nos permiten disminuir las multas que puedan darse, ¿no? Entonces, son los programas de cumplimiento normativo. Yo le recomendaría a Percy, que nos preguntaba esto, que pueda revisarlo, porque de hecho el código sí promueve que naturalmente, si es que se dio una situación y se tenga que sancionar, hay un atenuante en el caso de que se verifique que esta empresa ha incorporado programas de cumplimiento normativo que le hayan permitido prever esta situación y que aún así de repente se dio la situación, pero que puedan tomarse medidas correctivas dentro de la empresa que de alguna manera limiten que suceda una situación en el futuro de la misma manera. Tenemos otra pregunta que nos dice: en caso que los mismos productos tengan figuras masculinas y femeninas direccionándose a sí mismas, ¿cuenta con una discriminación en el consumo? Pues de hecho, como lo que podríamos decir, ¿no? Naturalmente estaría esto sesgando, ¿no? Identificando con que ese producto pues es para las niñas y el otro es para los niños. Podríamos y estaríamos hablando de lo que podría ser una discriminación estructural, ¿no? Porque antes de repente para nosotros eso era muy natural, pero hoy podemos identificar y decir, eso no está bien, porque un chocolate podría ser para una niña y no ser comido, por ejemplo, por un niño. Qué diferente hay, ¿no? Hay muchos casos que se pueden analizar caso por caso y si naturalmente se verifica algún tipo de afectación al consumidor final, que puedan ser evaluados por el INDECOPI, ¿no? Pero de hecho, con las pautas que hablábamos al final, pues lo que buscamos nosotros como proveedores, como productores, fabricantes, que la manufactura pues tenga a la vista, sea mucho más consciente de que no hay esa necesidad de sesgar los productos, direccionarlos hacia niñas o niños o hacia mujeres u hombres cuando cualquiera de los dos fácilmente podría o tiene el derecho de poder consumirlos o utilizarlos, ¿no? Otra de las cosas que nos preguntan pues es, dice, en alguna publicación del INDECOPI estaban elaborando un manual para promover el respeto a las personas trans. ¿Para cuánto tienen planeado su publicación? Pues de hecho, sí, nuestra entidad pues está siempre, como lo hemos visto, direccionada a poder realizar actividades preventivas, ¿no? De alguna manera que podamos estar en el momento anterior a la comisión de cualquier tipo de afectación y en particular a cualquier tipo de acto discriminatorio. Entonces, por lo tanto, nos encontramos siempre constantemente realizando estudios, formando parte de grupos multisectoriales que nos permitan identificar qué acciones más llevar a cabo. De hecho, Emanuel, si es que este estudio todavía no ha sido publicado, todavía no lo encuentras en nuestra página web, todavía no lo encuentras, no ha sido publicado en nuestras redes sociales, pues está todavía en elaboración. No tengo en este momento una fecha para poder confirmarte, tampoco te podría confirmar por este medio, pero de hecho lo vamos a verificar y ténganlo por seguro que todos los productos que el INDECOPI lanza, pues van a ser puestos a disposición de los consumidores, pues es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que se promueva este tipo de conocimiento. Ahora, hemos tenido más consultas, de hecho yo les pediría si alguno tiene alguna consulta más. Acá tenemos una consulta más, tengan la libertad de hacerla, todavía tenemos el espacio para poder contestar algunas preguntas. Dice, si se percata que una empresa de belleza, que hay mucha situación, una condición entre la clientela, o sea, la persona nos está consultando de que si dentro del personal pues se identifica una conducta que no necesariamente ayuda al desenvolvimiento de la empresa de manera correcta, pues qué se podría hacer, ¿no? Entiendo qué es lo que está preguntando esta persona. Pues si tú como proveedora identificas de que hay un accionar que no es correcto de parte de tu personal, que podría poner
afectar a alguno de tus clientela, a alguno de tus consumidores, pues yo primero pues identificaría esa situación y la trataría de manera directa. Y ya hacia el futuro de repente, como lo planteábamos en la exposición, pues desarrollaría un plan, ¿no? Desarrollaría un plan que permita saber qué se hace, cuál es el actuar, el paso 1, 2, 3, frente a una situación como esa. Ahora, si de repente no he entendido bien tu pregunta y te refieres a que de repente qué hacer cuando hay un comportamiento inadecuado de parte de un cliente que pone en peligro a tu personal, pues como lo decíamos, frente a un acto de seguridad, por ejemplo, que pueda menoscabar la seguridad y todo ello, tú puedes ejercer acciones que puedan de alguna manera limitar este acto que ponga en peligro la seguridad de cualquier persona. En este momento, pues no solamente hablaremos de proveedor y consumidor, de cualquier persona, y podrás tomar las medidas que correspondan. Pero obviamente esta causa y esta situación por la cual tú tengas que tomar este accionar tiene que ser objetiva. No solamente podría decirse como es que el cliente miró mal a mi trabajador, ¿no? O el cliente, no, tiene que ser algo completamente objetivo, que pueda ser reconocible y que pueda ser identificable como que pueda causar un perjuicio a la misma empresa, al personal o a otro consumidor, para que tú puedas tomar una acción que incluso pueda llevar a que puedas de repente, no sé, limitar el acceso a esta persona con la ayuda de algún efectivo policial, entre otras cosas. Obviamente se verá caso por caso, pero de hecho tendrías que identificarlo y te podrá ayudar mucho poder tener un plan frente a este tipo de situaciones. Para que en algún futuro pues lo tengas identificado y frente a cualquier tipo de situación tú puedas decir, yo accioné esto frente a esta situación, ¿no? Ahora nos preguntan también, ¿existe un protocolo de atención en el consumo sobre tratos discriminatorios? Es decir, ¿alguna resolución emitida por Indecopi que establezca protocolos por derechos contra la mujer? De hecho, si te refieres a protocolos como tal, es decir, qué realizar frente a alguna situación, la norma de protección al consumidor pues no lo recoge como tal. Como sabemos, pues nuestra normativa recoge principios que sean aplicables a todo tipo de situación. Sería muy difícil identificar situación por situación y poner una norma para cada situación, sino que son principios que van a poder ser interpretados a la luz de diferentes tipos de accionares. No hay un protocolo como tal que el Indecopi, por ejemplo, que algún tipo que el Indecopi haya establecido para que sea replicado a todas las empresas, ¿no? Pero lo que sí, justamente les hablaba hace un momento de los problemas de cumplimiento normativo, el Indecopi pues promueve de que puedan establecerse a nivel de las empresas, es decir, tú como empresario pues puedas tener una persona que esté a cargo de identificar este tipo de situaciones, este tipo de plan para poder prevenir cualquier tipo de accionar que no solamente afecte las normas de protección al consumidor, sino que pueda afectar también dentro de tu mismo cadena de producción cualquier tipo de situación, incorporarla además. Y esto, pues, este programa de cumplimiento tú lo puedes presentar al Indecopi y esto puede ser registrado a través de la Dirección de la Autoridad de Protección al Consumidor y verificado para que frente a alguna situación en donde de repente, como lo mencionaba en la primera pregunta, aún teniendo el plan de cumplimiento, se ve una situación que escapó de las manos de la empresa y afectó a algún consumidor, pues esto puede ser considerado por la autoridad al momento de emitir el pronunciamiento en un caso concreto, ¿no? Tenemos otra pregunta, me parece. Para que se dé el acto discriminatorio, ¿es el afectado quien debe demandar tal hecho al Indecopi? Imagino que es de algún modo un hecho subjetivo, pues puede darse el caso que el afectado no demande y se quede callado. Mi pregunta sería, ¿un tercero puede demandar el hecho discriminatorio o solo puede demandar el afectado? Como lo hemos podido ver, hay situaciones en donde el Indecopi actúa de oficio, ¿no? Podría identificarlo. Ahora, si el afectado, por ejemplo, no presenta la denuncia, pero el Indecopi toma conocimiento por cualquier otro tipo de medio o persona de que ha habido una situación dentro de la relación de consumo, un acto de discriminación, el Indecopi tiene la capacidad y la facultad de poder accionar y determinar acciones y, de ser el caso, también iniciar procedimientos frente a esta situación. Entonces, sí, el Indecopi tiene la facultad y la capacidad de poder accionar frente a situaciones de oficio, que en donde el afectado, por así decirlo, el sujeto discriminado, la persona discriminada, no haya denunciado, pero que la autoridad
pues en el rol que ejerce, pues pueda conocer, iniciar una investigación y, de ser el caso, iniciar un procedimiento sancionador si corresponda, ¿no? Claro que sí. Me parece que de esto no tenemos una pregunta adicional, pero igual quedo a su disposición. Me gustaría, creo, mientras tanto, ir afirmando, fortaleciendo alguna de las cosas que mencionábamos al inicio, ¿no? Como parte de una relación de consumo. Si ahorita hay personas que pues todos somos consumidores en algún momento, yo soy consumidora ahora mismo de esta computadora, pero también de repente estamos aquí conectados proveedores, es importante que podamos estar siempre identificando cuáles podrían ser potenciales situaciones que podrían estar afectando los derechos de los consumidores, ¿no? Y en particular, sesgos en los precios, de repente publicidades o promociones que muy bien intencionadas puedan ser lanzadas al mercado, pero donde se esté marcando o brindando o dando un dato diferente que no tenga un sustento o un sustento objetivo. Entonces es importante que podamos estar siempre verificando ello a la interna, ¿no? Y esto nos va a ayudar mucho tener un plan, tener políticas, tener protocolos que nos permitan identificar este tipo de situaciones. Como consumidores, estar muy atentos a ejercer nuestros derechos, a poder identificar que pues sí tenemos el derecho a ser tratados de manera igualitaria ante la ley, que frente a cualquier tipo de accionar es importante que los podamos denunciar, que podamos hacer uso de reclamaciones, que podamos hacer uso de los mecanismos que la ley nos faculta para poder ejercer nuestros derechos de consumidor, y naturalmente que van íntimamente relacionados a nuestros derechos como persona, ¿no? Como seres humanos, que pues como lo recogía nuestra Constitución Política del Perú, pues tenemos este derecho a igualdad ante la ley, ¿no? Me confirma que no tenemos más preguntas. Igual, no sé, quedo a disposición, Fiorella, tuya, si es que hay alguna otra duda para poder atenderla. Por el momento no tenemos ninguna otra pregunta. Agradeceríamos formulen las preguntas a través del chat. Recuerden que es importante su participación. Perfecto. Igualmente, dentro de los casos que nosotros hemos compartido, de hecho la presentación va a estar a disposición suya, pues sí les recomendaría, si como proveedores puedan identificar, revisar las resoluciones para que puedan identificar cuáles fueron los hechos que fueron expuestos, que fueron analizados, que fueron identificados por el INDECOPI para emitir las sanciones que se dieron. Que puedan ver el tema. Siempre nuestro buscador de resoluciones nos permite identificar estos pronunciamientos que son públicos. De hecho, si lo buscan, lo googlean, así lo van a poder encontrar. Del mismo modo, las publicaciones que les comentábamos que hemos tenido de los estudios de igualdad de género, en materia de consumo y también en publicidad, pues también están publicados en nuestra página web, pueden acceder a ellos, naturalmente están a su disponibilidad. Y todo lo que el INDECOPI finalmente pues elabora va a ser puesto a su disposición con el fin de que puedan ser herramientas que les permita pues tener la capacidad de poder identificar actos discriminatorios como proveedores, limitarlos, y como consumidores pues ejercer nuestros derechos. Tenemos una pregunta más. Bueno, de hecho ahorita hay muchas más preguntas. ¿Y se considera conveniente una modificación normativa para incluir el motivo de discriminación por identidad de género, que a la fecha solo se hace referencia al motivo de sexo? Bueno, esto de hecho me parece una pregunta mucho más subjetiva. Si, como saben, pues lo que yo presento en esta exposición es naturalmente mi punto de vista, no relaciona directamente a la institución, pero como lo hemos podido ver, la normativa, tanto la Constitución como lo que señala nuestro Código de Protección al Consumidor, engloba y deja abierta la posibilidad de las causas de discriminación. Por lo tanto, creo que en el tema de identidad de género, una discriminación como identidad de género como tal ya está contemplada a nivel normativa, ya que tanto la Constitución, cuando dice que están prohibidos los actos discriminatorios por motivos de sexo, raza, y cualquier otra situación, lo deja abierto. Por lo tanto, no está cerrado ni a nivel de nuestra Constitución ni a nivel de nuestro código. Por lo tanto, entiendo yo y considero yo que está contemplado, y por eso es que incluso el INDECOPI o la entidad administrativa puede evaluar estos casos y sancionar, ¿no?
Hay otra pregunta que dice, en el caso de vender juguetes con imágenes de niños, ¿a quién procede denunciar? ¿A las empresas que distribuyen totos o a la propia marca el cual lo fabrica? O sea, si es que vemos de que en algún tipo de publicidad que puede darse a nivel del etiquetado, rotulado de productos, que pueda estar promoviendo algún tipo de discriminación, algún tipo de trato diferenciado y todo ello, quien lo produce finalmente es el responsable de esa publicidad, ¿no? Y naturalmente este sería la persona denunciada o la empresa denunciada, pero quien lo distribuye, al no identificarlo, también podría estar formando parte del acto discriminatorio como tal. Entonces, de hecho, si incluso usted, la persona o el consumidor afectado o quien presente la denuncia lo identifica a estos dos, pues el INDECOPI hará la evaluación respectiva para poder verificar el hecho, pero finalmente quien haya producido este tipo de producto, pues va a ser finalmente quien tiene, entre comillas, podría decir un mayor grado de responsabilidad para poder poner en circulación en el mercado de este producto, ¿no? Valga la redundancia. Pero sí podría haber responsabilidad también de ello. Ahora, como saben, en cada procedimiento se va a evaluar cada caso en particular. No podemos nosotros mencionar de manera general que esto va a ser así o asá, poniéndonos en algún supuesto, ¿no? Pues porque naturalmente en cada situación el INDECOPI como autoridad administrativa podrá evaluar qué corresponde y de ser el caso podrá emitir las sanciones que puedan identificarse y dictar las medidas correctivas que correspondan, ¿no? Acá hay también otra pregunta, dice, el INDECOPI a través, el INDECOPI es etiquetado en algunas publicaciones a través de las redes sociales. ¿Estos se toman de oficio o si o sea, alguien debe denunciarlo? ¿Sirve etiquetar al INDECOPI? Miren, les comento que nosotros tenemos a nivel del INDECOPI nuestro centro especial de monitoreo, que de hecho fue creado en medio de la coyuntura del COVID, cuando fue emitido, fue declarado el estado de emergencia en el 2020 a nivel de nuestra institución con el fin de identificar, de recibir de manera directa este tipo de denuncias, de reportes que podría hacer la población. En ese momento, pues naturalmente estaba súper enfocado en poder verificar aquellos productos que eran denunciados como, por ejemplo, o vendidos o promovidos, publicitados para la cura del COVID, entre otros que podrían afectar naturalmente a los consumidores, pero de hecho nació de repente frente a esa necesidad, pero a lo largo de todos estos años que ya viene trabajando, pues lo que hace es monitorear constantemente a nivel de diferentes canales, redes sociales, lo que son medios de prensa, lo que podrían ser el reporte de posibles afectaciones de consumidores con el fin de identificar esos reportes y determinar las acciones que correspondan. Por lo tanto, cuando nos etiquetan en alguna publicación, el centro de monitoreo cuenta con un sistema que permite rastrear esta etiqueta y saber, poder llegar a este comentario e identificar si corresponde a iniciar algún tipo de acción, ¿no? Entonces, en muchos de estos casos, los casos que han sido iniciados o que incluso que se han iniciado a nivel de procedimientos de oficios han podido ser identificados en un primer momento por el Centro Especial de Monitoreo, que identificado el caso lo reporta a nuestra área competente, que en este caso sería la Dirección de Fiscalización, para que inicie la investigación si corresponde o no, y de ser el caso también determine si corresponde iniciar un procedimiento o no. De repente también podría ser un caso en donde se identifique que lo que necesita frente al reporte que, por ejemplo, se hacen en redes sociales es que la autoridad, el INDECOPI, a través de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, por ejemplo, haga un llamado de atención a través de una comunicación, como diciendo, hey, nos han alertado a esta situación, cesen estas prácticas. También se hacen esas acciones desde nuestra institución, pues lo que buscamos es estar de primera mano frente a la posible afectación que puedan darse los consumidores, y no solo eso, sino ir un paso adelante también de repente en reportes donde de repente no hay una afectación como tal, pero nos puede prevenir de que es posible que haya algún tipo de afectación. Lo que hace el centro de monitoreo es verificarlo y mandarlo al área respectiva para tomar las acciones que correspondan, ¿no? De manera preventiva, o de repente también acciones que puedan estar dirigidas ya más a poder iniciar algún tipo de procedimiento frente a alguna posible afectación que ya se esté dando, ¿no? Eso es muy importante, pero igual nunca olviden que si bien hacemos este monitoreo, ustedes como consumidores
tienen nuestros canales a su disposición las 24 horas del día para poder reportar cualquier tipo de situación. Si bien nuestro Centro Especial de Monitoreo pues está monitoreando constantemente este tipo de alertas, de reportes donde nos etiquetan, también ustedes de manera directa pueden hacernos llegar cualquier tipo de denuncia, cualquier tipo de reclamo. Tenemos los canales a nivel virtual que funcionan 24 horas del día, también nuestros canales telefónicos, también el correo electrónico, tenemos nuestro reclama virtual, que es una plataforma la que de manera gratuita pues podemos reportar cualquier tipo de situación y ofrecer a la disposición de los consumidores un procedimiento gratuito con el fin de conocer algún tipo de reclamo, ¿no? Obviamente también están de la mano los procedimientos que pueden presentarse a nivel de los órganos administrativos a través de las denuncias, ¿no? Ahora, eso sería, justamente estoy revisando si tenemos alguna pregunta más, veo que no tenemos ninguna pregunta más, por lo tanto, yo les agradezco mucho su participación primero y también que me hayan hecho llegar cualquier tipo de estas preguntas. Quedamos a su disposición siempre y como lo saben, cualquier tipo de situación que sea necesaria reportar, utilicen nuestros canales oficiales y también todas las publicaciones pues, que estamos nosotros lanzando, que estamos publicando, pues también van a estar publicadas a través de nuestras plataformas y también lo utilizamos y promovemos pues, su conocimiento a través de estos medios que son las redes sociales para que tengamos una mayor llegada al conocimiento de toda la ciudadanía en general. Yo me despido, muchísimas gracias con todos y todas. Queremos agradecer a nuestro ponente del día de hoy por su excelente exposición y a los participantes por su asistencia y su activa participación. Recuerden que en el chat encontrarán una breve encuesta de calidad para la mejora de nuestras ofertas académicas. Sin más que agregar, damos por concluida la videoconferencia de hoy. Tengan ustedes buenas tardes.